Aleluya. Diga a Dios, aleluya. No lo alcanzo a ver. O alguien que haga la lectura, hermano. Alguien que haga la lectura. ¿Mande? ¿Usted hace la lectura? Amén, Haga la hermano. lectura. ¿Ya está listo, hermano? Amén. Lo leo ahí, hermano, en Sí, español. hermano. Sí, por favor. Amén. Aleluya. No alcanzo a ver la vista. Vamos a leer, amados hermanos, Mateo 26, verso 36 al 46. ¿Lo tenemos listo, hermanos? Glorifiquemos al Señor. Los hermanos de Morelos, vamos a glorificar a Dios. Aleluya. Dice así la palabra de nuestro Dios. Unidos, ¿verdad, hermano? Sí. Amén. Dice así. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy y allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Tome su lugar, hermano. Mira, ahora. Sí, está bien, está bien, está bien. Nuestro tema, hermano, se llama Jesucristo y la oración. Y Tema erhåll sin Jesucristo que el alercan a Dios. Y este pasaje, hermano, que acabamos de leer, Pasaje que hora, entonces que hora. nos habla de la terrible agonía de Cristo Jesús antes de subir a la cruz del Calvario. Jesucristo el iker sin Calvario. El momento había llegado. Que cayó ahora Jesucristo. Cristo estaba sufriendo. Jesucristo bijiken ahora. El alma del Señor estaba totalmente angustiada, muy triste. Dice la palabra de Dios que estaba angustiada hasta la muerte. Les pidió a sus discípulos que se quedaran con él. Él se dirigió al lugar en el cual le gustaba orar al Padre. Y ahí el Señor peleó en oración la batalla más terrible de todo su ministerio. Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, mas no sea como yo quiero, sino como tú. Bendito sea el Señor para siempre. Los discípulos, dice la Escritura, que dormían. Después de orar por tercera vez, el Señor les dijo: dormid ya
Take it ahora. y descansad. Vulgina, take it ahora. He aquí ha llegado la hora, Muntum tu hamjora. y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Kira khon te khon za ni go ke te zai sha zo. Levantaos, Na ho. vamos, Mugira. ved, Mujora. se acerca el que me entrega. Halimulen ir khon ne. Cristo Jesús Cuida Jesús. había peleado una batalla tremenda. Kati kaninka muske. Él tenía que subir a la cruz del Calvario y había un hecho aterrador Que ya kalne do sin calvario. que se iba a presentar en la cruz Kalne do tan cruz wa. cuando él perdiera la comunión que siempre había tenido con el Padre Celestial. La ta kugwa la llama na la que Dios mi. Y eso le aterrorizaba y por eso clamaba al Padre Ho bi ka no zo, ho bi ka no zo. y le decía: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. Ka su Dios nyera sino le ho ya na er hin la na. Pero estaba escrito Kito que el Cordero de Dios kito y ho Dios. sería entregado en manos de pecadores. Katon hi ka kien na le ho te go yi sha do. En todo el ministerio del Señor Jesucristo, La wo ka me ta cuida. la oración fue un hábito muy hermoso en su vida. La wo ka me ta ni wo la bi ka le que Dios. Era una costumbre del Señor ir a ese monte llamado de los Olivos a orar. Kala mo ke le que Dios mi. Wo ke ngung ye mo le que Dios. El Evangelio de Lucas, en su capítulo 22, dice: Le San Lucas capítulo 22. y saliendo se fue como solía al monte de los Olivos. Thì họ cả vâng nó mọ hay xin olivos hay là tọ ngư. Aquel lugar le era familiar. Thì hệ nó bị tên cả ngư. En Lucas capítulo 5 Thì hệ to San Lucas capítulo 5. dice así: Quá là. mas Jesús se apartaba a lugares desiertos y oraba. Cái kia cả ngư hay nhà này giả hệ nó lên cái Dios. En el capítulo 6 dice Capítulo 6 quá là. que en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Ngồi với mọ cả lên cái Dios cả ngư vua mi lên cái Dios. ¿Cuántos milagros, amados hermanos, habría si cada uno de nosotros practicáramos la oración como lo hizo durante su ministerio nuestro Señor Jesucristo? Mi con này mà là cả mẹ Jesucristo tên là lên cái Dios biñu vua ho là con lạ mà này thì ho ra. El libro a los Hebreos nos dice claramente la forma en que Jesús oraba. Tại cả sự Hebreo to cả kia mi là cả vua Jesus tên là cả lên cái Dios mi. Escuche bien, así dice, No này ra chơi hoa là. que Cristo Jesús en los días de su carne, Cristo Jesús es la que vos que amo un huila. ofreciendo ruegos y súplicas Que le que Dios porque es que o con gran clamor y lágrimas, que le que Dios vi que le que Dios porque que o podemos ver claramente no ho que aquí que la oración en el Señor el le que a Dios era de clamor, de ruego, de lágrimas. ya de que ahora Y la oración es una bendición el le que a Dios culi que hom na para personas que amamos a Dios. que na dai suta De los 12 apóstoles, que ho la gente da quiten ho el Señor escogió solo a 3 que no a no y cả sự huila para que se quedaran con Él y velaran: y cu quan que Pedro, Juan y Jacobo. la pen que Juan que Jacobo. Estos 3 apóstoles fueron los que acompañaron a nuestro Señor Jesucristo en aquel monte Anda y tan la ho cuando se transfiguró. y ha fui de Jesús yemo que la li Fueron los mismos que acompañaron a Jesús y y en la resurrección de la hija de Jairo. el yin con la ho Jesús mila kana ho mu Estos discípulos habían sido escogidos por el Señor te da la li ka que Dios ka no que te para ser líderes de su iglesia. el la li no te wa go ta que la han Un predicador dijo: anda ka ho ka wa intenta grandes cosas para Dios me nyu la ho ne ve me que Dios y espera grandes cosas de Dios. hay ve la ho el han que Dios con ho
Y esto solamente se puede lograr la rijo la si usted y yo clamamos al Padre todos los días de nuestra vida. chino này lời can Dios sum La oración es un hábito del cristiano, la lời can Dios nya le de aquel que el fuego del Espíritu Santo arde en su corazón. ne el so hi ka espíritu gan que Dios nghĩa dư Yo le pregunto, na tinahu ¿quiere usted ser usado por Dios? nora Dios ko fikena Tenemos que llevar entonces una vida de oración. ne tenna lời can Dios ko La oración debe de ser la regla en nuestra vida y no algo que hacemos de vez en cuando. la lời can Dios ne li ka ki la quiera lời can Dios tenna La oración no es algo desconocido para el cristiano. La oración es una necesidad. ala ho ya cuira lời can Dios ne ka ki ne li tora lời can Dios Usted come, bebe, respira, la cursa ne quiera y la mo quiera ji y la oración todavía es más importante Es que que el comer, el beber o el dormir. es que el can Dios vi que me ji la que quiera la que quiera ji la que la ya que En la Biblia está llena de sucesos muy grandes en los cuales antes hubo periodos de oración intensa. bi huân dạy pe hu que Dios huân dạy cả Dios cả Dios bi cả cả Dios bi nhau hộ cả họ te có Moisés, antes de ir a Faraón para Es que- libertar al pueblo, Moisés el que do hu Egipto es land de Israel tuvo un encuentro con Dios en el desierto. cả hin Dios hay na da Antes de recibir la ley en el Sinaí, el que yo lei mo sin Sinai estuvo 40 días y 40 noches orando delante de Dios. tu lo wo cả y yo mo el que yo lei El profeta Daniel, antes de recibir la visita del arcángel Gabriel, Daniel el que gwen ángel sin Gabriel estuvo en una oración íntima con el Señor. Kale ka Dios ni Antes de que el Señor Jesucristo iniciara su ministerio terrenal, el que me tam gui la fuera Jesús el que me ta la ni wo la gwen la usted y yo sabemos ne ka ne ra ka ki que estuvo 40 días y 40 noches orando en el desierto. ne ra tu lo wo ni he ya ne za Antes de que el apóstol Pablo el que dai sin po fuese bautizado en agua y recibiese el bautismo con Espíritu Santo, el que za mu po ka espíritu gan ko estuvo 3 días y 3 noches orando a Dios. no wo kale ka Dios el que hi la Antes de que el Espíritu Santo descendiera con poder en el aposento alto, el que yo li que Dios que ta dai con la gian los discípulos estuvieron orando durante 10 días. Kale te cante Dios ya mu no Antes de cualquier avivamiento que pueda haber en este mundo, tiene que haber un periodo de oración intensa. la cursa es el de muguila si tenna na el can Dios el que Solo practicando la oración el can Dios wa podremos ser parte hawarlina del ejército de Dios. erlina da ken Dios Si usted y yo somos indiferentes a la oración, sino ne kan ne ya nera el can Dios ya tora el can Dios tan solo seremos un montón de cristianos tibios. tarlina da ken Dios fuena da que Dios casi ya no sabe qué no Y además, cristianos apagados que nunca verán la gloria de Dios. te ahora tenna ru que Dios va no Antes de ser apresado el Señor en aquel jueves, el que sante fuera un jueves no no se conformó allá cuando con haber comido la Pascua con sus discípulos. ya cuando está cae no Pascua No se conformó
con haber instituido la Santa Cena. No se conformó con el lavatorio que hizo a sus discípulos de sus pies. No se conformó con aquellos himnos que cantaron. No se conformó y fue a preparar aquella batalla que libraría en aquella noche en el Getsemaní. Fue ahí donde se levantó victorioso. Fue ahí donde ganó la batalla. Fue ahí donde alcanzó la redención para toda la humanidad. El Señor se entregó por usted y mí. Muchos de nosotros nos conformamos con cosas muy pequeñas. Un poquito de culto. Un poquito de iglesia. Un poquito de oración. Y despreciamos cuando hay veladas de oración, cuando hay guardias de oración. Nuestra carne se opone, se niega a tener íntima comunión con el Señor. Las oraciones más sobresalientes de la Biblia fueron aquellas en las cuales hubo agonía, hubo carga, hubo lágrimas, hubo dolor y hubo cansancio. Cuando Israel peleaba contra todos sus enemigos, Moisés enviaba a Josué al frente del ejército. Pero él subía al monte y lo acompañaban Aarón y Hur. Cuando Moisés levantaba sus manos en oración a Jehová de los ejércitos, Israel prevalecía en contra del enemigo. Cuando Moisés decaía en la oración y se cansaba y bajaba las manos, Israel empezaba a perder la batalla. Fue por eso que lo sentaron sobre una piedra y le tomaron sus brazos. Y ahí aclamó a Dios hasta que Israel destrozó a sus enemigos. ¡Aleluya! Cuando Jacob venía al encuentro de su hermano Esaú, tenía miedo por su vida. Dice la Escritura que Jacob peleó con el ángel de Jehová y le dijo: no te suelto hasta que no me bendigas. Y Jacob fue bendecido. Dios escuchó su oración. Y cuando se encontró con su hermano, se fundieron en un abrazo lleno de amor. Aleluya. Así debe de ser nuestra oración siempre. No te suelto hasta que no me bendigas. Ahora solo oramos unos minutos y nos cansamos. Ya no queremos seguir. Ahora nos levantamos de orar sin recibir bendición de parte de Dios.
Otra lucha intensa ya que fue aquella que Ana, cái mẹ mười sinh ana de rodillas clamando a Dios cả sĩ như cả lời cả Dios por un hijo. cả ngơ han sĩ không kể Y ahí estuvo hasta que recibió la contestación de Dios. cả sĩ như hasta que lời cái Dios cả nó hu que Si vemos los discípulos del Señor, si nó khó ra thì ta kiếm vui ra no obedecieron a Cristo, ahí cả nó thì cái lời vui ra durmieron. cả guôn thì El Señor no les dijo que leyeran las Escrituras. ahí cái sự thì dạy này El Señor no los invitó a entonar himnos. ahí cái khoa Jesus cái sự ta kiếm era son El Señor no los envió a predicar el Evangelio. cái cả sĩ cũng chỉ thì hữu cả Solo les pidió ta nó tại cả ngơ que orasen con Él. cái lời thì cả thì Dios me cả thì nhé No hay nada en este mundo ai sắm vui là que nos proteja mejor cada día hijo an này cái lời cầu mơ que la comunión con Dios en la lời cả oración. Dios Jesús lo dijo. cả khoa Jesus Velad pues en todo tiempo orando. mera kin na ho lời cả Dios Usted y yo podemos hacer muchas cosas a lo largo de la vida. này cái này bị nhô ý là cái lời mẹ là vô hay đó Allá donde usted se congrega, usted puede hacer el aseo del templo. này hang nấm của này lý của sự ơn của hoa đó Usted puede evangelizar. này lý của ơn của Usted puede tener un ministerio en la iglesia. lý của lý sa của Dios nghe của ha Pero si usted no ora, xin nó này hiểu lên cả Dios está viviendo sin Dios. hay nó hiểu cả nó vui đó San Pablo nos dice, Pablo sự này orando en todo tiempo, tên là lời cả con toda oración y súplica en el Espíritu. này ngơ là cái Dios lời cả Dios El cristiano que ora ho ra lời cả Dios está sobre una torre, sí hay biết này sobre la cual vigila hay nó sí khó cada aspecto de su vida mi lợi yêu với cả Dios y no permite jamás này hiểu của hu que el enemigo của sự bị hiểu của hu cái tự nhiên lo derribe. hiểu của hu hay tự nhiên và của tết hay sí El cristiano que no ora a Dios ho ra hiểu lời cả Dios es regañón con su esposa, khi một cái murmura con los demás cristianos de aquello que no le parece. cô ho ra là hứa hiện này là hứa hiện lời hiện này là No lleva una vida cultual. hiểu lời hiểu mẹ là lời tình của Siempre está en desacuerdo con todo xung cái là hứa lời hiện này là y fácilmente cae en pecado. hầu tết mẹ do mẹ là Dice San Pablo a los Efesios qua po khi các sự Ephesios que debemos de estar revestidos de toda la armadura de Dios này kia đã mừng là này nghe Dios para que usted y yo podamos resistir là lý của này cái này rõ ra todos los dardos de fuego del maligno. là cái số này của kia là cái La palabra de Dios nos dice, của cái Dios sự này mas el fin de todas las cosas se acerca. cái sự lên một lên là cái số này Sed pues sobrios y velad en oración. tên là kín lý na họ lên là cái Dios El Señor lo dijo, ejemplo os he dado, cả khoa Jesus là này mi của mẹ là para que como yo he hecho vosotros también hagáis. là một mẹ này họ này được mẹ là có Él lo dijo, hermano, như cả khoa mình này thì họ ra el que en mí cree thì sự tan cái này hará cosas más grandes y mayores bị cái bé làm mẹ que las que Él hizo. Pero esto se va a lograr họ lì ra họ solamente si llevamos una vida de oración. si no tên là lên cái Dios si no tora lên cái Dios Cristo resucitó a los muertos, fuera cái mình là cái số này limpió a los leprosos, cả hi cả hồn dạy levantó a los paralíticos, cả nạn dạo họa tư dio vista a los ciegos, cả là hộ cả họ dạy tu abrió los oídos de los cả sordos, mẹ cả nô dạy quân porque estaba lleno chị de la presencia del Espíritu Santo de Dios. tọa cái lời cả Dios Todo su ministerio del Señor Jesucristo là cái số này cả mẹ fuera Jesus fue en el Espíritu Santo. cả mẹ là của với Espíritu cả Déjeme decirle
que cuando oramos, no oramos solos, oramos con Jesús. No hablamos solos, hablamos con Jesús. Cuando usted y yo oramos, empezamos a pensar como Jesús. Cuando oramos, empezamos a sentir como Jesús. Cuando oramos, empezamos a vivir como Jesús. Cuando oramos, empezamos a hablar como Él. Cuando oramos, empezamos a ver al pecador como Cristo lo ve. Entre más oremos, más desearemos hacer la voluntad de Dios. Entre menos oremos, más rebeldes y desobedientes nos haremos. El Señor dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Quiero preguntarle, ¿desde cuándo nuestras oraciones son palabras adormiladas, en las cuales hay falta de fe? Tenemos que aprender a orar como Cristo. Tenemos que aprender a vivir en el espíritu de oración. Y me preguntará usted, ¿qué es vivir en el espíritu de oración? Es tener comunión con Él en todo tiempo del día. Es tiempo de que la iglesia de Cristo sea una iglesia de oración. Es tiempo de buscar un avivamiento. Y que toda esta sierra chinanteca sea ganada por la oración de esta amada iglesia. Es tiempo de buscar a través de la oración la salvación de los perdidos. Es tiempo de buscar a través de la oración la sanidad de los enfermos. En la iglesia primitiva, todos aquellos enfermos que eran llevados a los pies de los discípulos sanaban. Es tiempo que a través de la oración veamos milagros que asombren a todo el mundo. Es tiempo de entrar en el fuego de Dios, dejando a un lado toda tibieza. Quiero contarle una historia de cierta mujer cristiana. Se encontraba ella cenando con su marido. Cuando se paró para servirle el platillo y regresó, su esposo estaba tendido en el suelo, muerto. Había sufrido un infarto al corazón. Y lejos de desesperarse, ella se arrodilló y clamó a Dios con todo su corazón. Y le dijo al espíritu de su esposo, en el nombre de Jesús, te digo que regreses. Reprendió al espíritu de muerte. Y ese esposo volvió a la vida. Cuando su esposo platicó con ella, le dijo, ya iba yo al encuentro con Jesús. Había una luz muy intensa, muy hermosa.
Y al fondo estaba un varón con vestiduras blancas, Kìa họ hay nu họ sĩ hàn dài kì mù ta. con una sonrisa en sus labios. Kìa ngơ sĩ họ nè. Y yo oí tu voz Kìa họ cả nụ em lên nè. cuando me ordenaste que regresara. Kìa làm sĩ nè nhá con. Y el Señor dijo, Kìa không hoa huy ra. allá en la tierra, Hay nu nhị ua họ. hijo, hay una mujer de fe Xe họ mười sư tăng các kia. que está orando por ti Lê kìa anh nè. Hoa cụ chân nè con. y yo no la puedo defraudar. Ý lì vụt vụt nó mười ý lì nè cụ. Regresa. Vâng con. Eso es lo que hace la oración, hermano. Lạ nó mẹ sư sư tăng nè can Dios. Aleluya. Ahora vi can Dios. Otra mujer, Sen ya cái mưa con họ. la cual tenía muy pocos recursos, Vì cả vui cụ lạ sao kìa. se encontraba totalmente sin dinero. Cả từ mưa hay cái giả xung quanh kìa. Faltaban como 5 días para que le llegara su dinero que le llegaba cada quincena. Cả lợi nhỉ mưa cứ là yêu tự hoặc chỗ cụ lạ kìa ngân để cụ kìa. Tenía un vecino Cả xe hàn dạy hay có. que se molestaba porque esta mujer en todo tiempo alababa a Dios. Sự tin dạy hay có cái biết tên mình là cái Dios. En todo tiempo hablaba del Señor. Xuống là mưa lệ khu cái Dios. Y aquel hombre le decía que esa mujer era una fanática Cái mưa hay có cái họa. y que no era verdad Mà có xem ngần chịu vụ hiện anh hôn lấy. todo aquello que decía de Cristo. Có cái nghe mưa ho đây cả lệ khu cái Dios. Y aquel hombre pensó que había llegado la ocasión para avergonzarla. Cái họ cả lần dạy hay có họ tư mưa của nó có mưa này phải tàn cái Dios. Y la escuchó diciendo, Cái nô cả lệ. Señor Jesús, Này huy Jesus. faltan 5 días Y cứ nghe mưa mình. para que me llegue mi dinero. Là quả của lại kìa. No tengo que comer. Ai sai đấy. Yo te pido Này là khuôn đó này. que me envíes una despensa. Cái họ cua này cái khuôn ở đâu đây mưa nó. Cuando aquel vecino oyó, Đây là cả nô dạy hay có. inmediatamente fue Cái họ ngon lắm nữa. y le compró todo aquello que había pedido la anciana. Cả ý là hơi cả ngờ mưa ấy. Y tocó en la puerta Cái họ cả tổ nhé lần y puso la canasta llena de provisiones y se alejó. cái họ cả cha hay nó và hai ngờ mưa ấy họ cả cháu nhé cái họ cả quy cả họ. Cuando salió esta mujer, Ấy là cả bom mưa ấy. vio todo aquello Cái họ ngờ họ ấy này nhé. y le dijo, Señor, gracias Họ cả no cả sự Dios mưa ăn. por contestarme tan rápido. Ấy là mưa hay mưa hay nên Fue entonces cuando el vecino cái họ làm mà nó ngon dạy. salió Cả ngon y lắm. le dijo, no fue su Dios, Họ cả khóa lấy Dios cái está usted equivocada. cả cá nó mưa. Fui yo el que le compré todo eso. Ít nay vòng cuốn này nó. Se equivoca usted, vecino. Họ cả khóa nghe mưa ho đây. Esto que está aquí, Này uy cả cá nó kia này hay là el Señor me lo mandó, quy ra vòng cuốn này. pero lo pagó el diablo. Với cái kia. Cristo escucha, hermano. Quy ra nổ nó lại thế họ đó. Aleluya. Đi can Dios. El cristiano debe de orar en todo tiempo y por todo. Tên là can Dios mà nó. Nuestra alma se ahoga y se muere si no tiene comunicación con Đi Dios. sự hôm từ can quy ra xin nó trả lời can Dios. Si usted está afligido, si usted está desalentado, empiece a orar a Dios. Xin nó này sau người từ cái nó ao nhiều người từ mà mình men Dios y lịch mai cái bộ cái nó. Si ya usted está orando y todavía no ve la respuesta, siga orando Xin nó más. này lên can Dios cái ya hôm mình cũng đã lấy resolver. Lên cái can Dios. Ya no le siga pidiendo, por favor, a Dios que lo libre de ciertos problemas. Arhu Dios arhu hu hin la arhu nhona arhu erhin. Pídale que le dé fuerzas Si ku ko ne hu viva. para que en el poder de Dios Si hu vi que Dios podamos salir adelante le hu ora me lo de Shakira. de todas las pruebas que el enemigo de nuestras almas nos ponga. Gloria al Señor para siempre. Dios. Hoy en día hay una grande influencia satánica. No, viño la am James que va a junta.
asesinatos, violaciones, violaciones, prostitución, hogares destruidos, suicidios, violencia, odio, falta de perdón. En pleno siglo XX, el cristianismo necesita un nuevo derramamiento con Espíritu Santo y fuego. Necesitamos un nuevo Pentecostés para que haya un avivamiento y la iglesia de Jesucristo sea como aquella iglesia del libro de los Hechos. Sabemos que por haberse multiplicado la maldad del corazón de muchos, y me refiero a cristianos, se ha enfriado. Pero hay poder en la sangre de Cristo. El Espíritu Santo quiere avivar el fuego santo que hay en cada uno de nuestros corazones. No debemos estar satisfechos con la vida de oración que llevamos. Yo creo que a todos los que estamos aquí, incluyéndonos todo el cuerpo pastoral, necesitamos pagar el precio para que las almas se rindan a Cristo, para que por donde quiera que usted y yo vayamos seamos de bendición. Martín Lutero, siendo un sacerdote de la iglesia de las mayorías, no estaba satisfecho y se metió a buscar a Dios en oración. Dios le reveló que la salvación no era por obras. Dios le reveló que la salvación es por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Juan Wesley no se sentía satisfecho por la condición de su iglesia. Se metió a orar y a ayunar. Fue lleno del Espíritu Santo. Predicó a grandes multitudes y miles se convirtieron a Cristo. Necesitamos, pueblo de Dios, buscar un avivamiento. Dios llenará de su poder a todo aquel que esté dispuesto a pagar ese precio de rodillas. Solo de rodillas se ganan esas batallas. Dios usará a hombres y a mujeres que estén dispuestos a orar. El diablo muchas veces le engaña a usted y a mí diciéndonos que no tenemos el tiempo suficiente para orar. Cuando comprendamos usted y yo que la oración es más importante que todas nuestras actividades, entonces entraremos a la oración. El Señor nos dice, orad sin cesar. No me conteste, contéstese usted mismo. ¿Cuánto tiempo estamos orando diariamente? 10, 15, 20 minutos al día. Piense usted cuánto tiempo dedicamos a nuestro trabajo y que solamente le damos las obras a Dios de nuestro tiempo. Preguntémonos, ¿amo a Dios con todo mi corazón? ¿O pasan días en los cuales
No me acuerdo de él en la oración. Nhung masih nyung mum ngan ya kursi ya kala len kana Dios. Me levanto Sunana. y antes de ir a mi trabajo La que ni menta. busco la comunión con Dios. Na mi kula erhina Dios. Voy en mis propios recursos humanos Ni mila la na ni. o voy en los recursos inagotables del Dios Todopoderoso. O yo na fui la na Dios. Muchas veces creemos Bi nyung ta slira. que si perdemos una hora Si nos gua na ka ora. en oración, La ler kana Dios. vamos a salir afectados en nuestro trabajo. Bi nyung ta le. Pero no nos damos cuenta Jam sa ke que el tiempo empleado en la oración nyung ta si no ler kana Dios. es de grande bendición para nuestra La ler kana vida. Dios bi nyung li han yo la. Dice la palabra de Dios, Pa hu ke Dios. si se humillare mi pueblo, Guru zakena han mi wa mi. sobre el cual mi nombre es invocado, La le te kan den. y oraren La le te kan. y buscaren mi rostro Erna den. y se convirtieren de sus caminos, Ir lente eta te fika dan. entonces yo escucharé desde los cielos Hawar non hu y perdonaré sus pecados Hawar non hu ke te hawar ka y sanaré su tierra. Hawar ka hu de ho ke te ka. Cierta mujer cristiana Ka se ham ka. tenía un esposo alcohólico. Ka se ham nga do ken. Ya tenía mucho tiempo orando por él. Bi ka nyong mo ka ngom mo le ka Dios en do ken. Una noche, Ka wo su esposo, do ken. andando tomando, La yo fui decidió tomar la borrachera o finalizarla en la casa de su esposa, en su hogar. hao ka la nge yu nge sing ke. Ano mi jana. Cuando su esposa se dio cuenta, Ke la ka kim ke. sufrió un dolor y una decepción muy grande. Bi ka nge ke bi ka yan zo. Llamó a su esposo y le dijo, Ka su do ken. Ka hen do ken ka su esposo, do ken. esto es lo último que pudiste hacer a mí y a tus hijos. La no ma na ka de siong kana. El día de mañana dejo el hogar porque no puedo soportar esto que me has hecho. Ma me ar bona sing la ki ya mara tara no lam ham si na. Has convertido nuestro hogar en una cantina Mo la en cantina sing ke ra. y esto no lo voy a soportar. E hao ya mara. En ese momento el poder de Dios cayó sobre aquel esposo E ke ha ora ha hubi que Dios no y sintió un temor muy grande de perder a su esposa y a sus hijos. ha bi ka ngue tu ka la er kwa mo ke dai. Se hincó delante de ella y le pidió perdón. Ka se ni sing me ke hao ka su ke ho de. Muchas veces lo había hecho Bi ka la nyong ta ka ma. y nunca había cumplido su Si palabra. ka ta ya ka me ke la ka ma. Pero le dijo, Ka su en esta noche Hola. Dios me habló y Mira, me dijo que para mañana seré libre de este vicio tan terrible. Ka mo su na Dios e me a ya ma au. Al día siguiente La ka na. se levantó y Cana. empezó a tirar todas sus botellas al caño. Ke hao ka chi tom su ke. Al día siguiente se presentó en su trabajo y les dijo a todos los empleados que era una persona nueva. E ke hao ka cho ha ma ta ka su la ka sun dai mo ta. Nadie le creía, Lan tak mo ke ho ke la ya ka ta de hu ke. pero pasaron los días Ka ngam mo. y vieron que el milagro había sido realizado por Dios. Es que cada aquí da el juego que Dios cada Este hombre del que le estoy hablando vive y tiene un ministerio ahora en la iglesia de Cristo. dai ana mi gan Dios sanyi go mi gan Dios dai La esposa de este hombre pidió mu ke dai ka y ngam la palabra de Dios dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. to hiu que Dios war yo dai ngu jo dai no ngu la ho yen na fa hu que Dios Si usted tiene problemas, amado hermano, ahora si no na sao busque a Dios en oración. na fuera el le kana Dios Solo Cristo puede cambiar toda tristeza y aflicción en gozo. la no fuera no y le por quat la ngu a le por hiu le kana le khun a Solo Él puede hacer nuevas todas las no cosas. nhiều ir le por ma mo la khun ha Solo Él puede hacer al ebrio sobrio, al maldiciente puro. Solo Cristo puede transformar al más miserable y vil de todos los pecadores.
Aleluya. No tenemos lucha contra carne y sangre, Wahu que Dios allá tiene que la que llamo. sino contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. Wahu que Dios tiene que la que llama. Ver en la sangre de Cristo. Necesitan a Shahu fuera Jesucristo. Debemos anhelar estar con Dios todos los días en el jardín de la oración. Usted y yo muchas veces lo hemos pensado y decimos, desde ahora en adelante voy a empezar a orar. Pero cuando ya llegamos a nuestros hogares, se nos olvida lo que prometemos a Dios. Desde hoy comienzo mi vida de oración. Ese debe de ser nuestro lema, hermanos. No debemos dejar que el enemigo siga destruyendo a nuestro hogar. No debemos dejar que el enemigo nos robe las bendiciones. No debemos dejar que el enemigo siga destruyendo a nuestra familia. Si empezamos a orar intensamente, nuestro aceite no va a escasear. Estaremos esperando la segunda venida. La hora está avanzada, dice la Escritura. Oremos a Dios en esta noche. Pidamos discernimiento para conocer lo falso y lo verdadero. Debemos esperar orando hasta que Dios responda, hermano. El Señor nos dice en esta hora, de cierto digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, Él lo os dará. Hasta ahora nada habéis pedido